Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Mi Mangekyo Sharingan no puede salvar a Mairo, así que aquí está la idea. Reencarné con el Mangekyo Sharingan. Suena exagerado, ¿verdad? Botón de victoria instantánea. Excepto que apenas puedo mantenerlo activo durante 30 segundos sin sentir que me están calentando el cerebro. Mis reservas de chakra son patéticas. Mi experiencia en combate es nula. Y el sistema que me dio estos poderes vio mi situación y me dijo buena suerte antes de irse a hibernar. Ah, y el asesino de héroes, el tipo que asesina a héroes por no ser dignos, simplemente decidió que mi madre no era lo suficientemente buena. Nunca volverá a caminar. Sé cuándo atacará de nuevo. Sé dónde. Tengo exactamente 4 semanas para entrenar. 4 semanas para pasar de no puedo dar un puñetazo sin tropezar a puedo sobrevivir a una pelea con un asesino en serie. La decisión inteligente: no meterme. Que los héroes profesionales se encarguen. Pero tengo 15 años, estoy furioso y, al parecer, tomo decisiones con la sabiduría de un protagonista shounen. Al menos estoy en estudios generales. Pocas expectativas. ¿Y qué tiene que ver ser un héroe con la venganza? 155. Capítulo 151. Victoria. Hola chicos. ¿Qué tal les ha ido el día? Acabo de enterarme de que se filtró la nueva película de Adla, la vi en TikTok y ahora sufro del síndrome de abstinencia postraumática y de la falta del pico máximo. En pocas palabras, estoy de un humor estupendo, así que decidí publicar este capítulo. Bueno, chicos. Para concluir oficialmente el arco de los inicios oscuros de Camino, ha sido largo, intenso y trágico, y se ha alejado demasiado de la trama original, pero funciona y hasta ahora va bien, y eso es todo lo que diré. En fin, para que no me critiquen por dejar a los que lo disfrutan con la intriga, aquí está el último capítulo de la semana. En los próximos capítulos habrá un respiro importante, interacciones con amigos y compañeros de clase, y un arco argumental de entrenamiento muy necesario, porque creo que ya he roto bastante con el canon. Habrá algo de acción de vez en cuando, por supuesto, y, para no revelar detalles, la identidad del colmillo blanco hará su tercera aparición, o es la cuarta si contamos la mentira de Overhaul. En fin, espero que lo disfruten y nos vemos el próximo domingo. Nos vemos el próximo domingo. Con tu peculiaridad, con este nivel de regulación externa, puedo estabilizar mi cuerpo y reescribir este fracaso. Terminaré lo que, apenas había llegado a la mitad de su discurso cuando el flujo, a apenas 25 centímetros del cuerpo de Yuta, se detuvo abruptamente. La vibrante esencia roja, a medio camino entre Yuta y la palma del villano, se deshilachó repentinamente con violencia, como un gato al que le pisan la cola. ¿Eh? La mirada ciega de All for One parpadeó con confusión. Antes de que pudiera pensar más, 2 manos se aferraron a la muñeca que le quedaba a All for One. La fuerza era monumental, a juzgar por el crujido de los huesos del brazo del villano. ¿A dónde demonios crees que vas? El chakra inundó el brazo, recorriendo cada nervio y vena. La sangre brotó del brazo de All for One. Simultáneamente, el proceso de transferencia colapsó. La energía roja se transformó en una explosión de aurora boreal que los repelió a ambos en direcciones opuestas. Yuta salió despedido hacia atrás, estrellándose contra el suelo una vez antes de caer a 4 patas en cuclillas. Todos los que estaban en contra lo pasaron peor. El hombre rodó varias veces contra el suelo, dejando múltiples surcos antes de detenerse finalmente. Blair. La reacción al rechazo le hizo escupir otro chorro de sangre. Imposible, pensó el señor demonio mientras alzaba la cabeza. Ningún don puede resistirme, excepto, sus pensamientos se vieron interrumpidos al ver a All-Might acercándose rápidamente, con el puño envuelto en rayos. All for One levantó su único brazo restante para defenderse. Estados Unidos de, Bang. Ambos brazos chocaron. Crash.
El sonido de huesos rompiéndose resonó por una fracción de segundo antes de ser ahogado por el estampido sónico que siguió. La fuerza del impacto aplanó los escombros circundantes, convirtiéndolos en un círculo perfecto de piedra pulverizada. El antebrazo restante de All for One se rompió en 1000 agujas blancas que se abrieron paso a través de su propia piel mientras la presión del smash empujaba su brazo hacia atrás, contra su propio pecho. El símbolo del mal fue lanzado. Se convirtió en una estela negra y roja, rodando a saltos sobre la tierra vaporizada como una piedra sobre un estanque de fuego. Cada impacto contra el suelo esculpía un nuevo cráter, levantando columnas de polvo y hormigón pulverizado hasta que finalmente se estrelló contra la base de una torre de transmisión inclinada. Tras el tornado, una ráfaga de polvo y escombros volvió a cubrirlo todo, lanzando incluso el helicóptero a cientos de metros de altura. La cámara se sacudió tan violentamente que la señal se interrumpió por estática durante 3 segundos. Cuando regresó, Fujiwara Sae ya no hablaba. Estaba asomada a la puerta abierta, con los auriculares torcidos, mirando fijamente el páramo lleno de cráteres con los ojos muy abiertos. En Hokkaido, en Shibuya, en los tranquilos suburbios de Shizuoka, nadie se movía. Todos esperaban el resultado. Abajo, Olmig, en la nube de polvo, mantenía su postura de golpeo, con el pecho agitado y subido de tono. Le temblaban los brazos por la conmoción, y el sudor mezclado con sangre le corría por los brazos y la frente. Eso es todo, sintiendo que sus últimas fuerzas lo abandonaban, Olmig tropezó. Al instante siguiente, la figura de Yuta apareció a su lado, impidiendo su caída. Olmig se giró para mirarlo. Joven Akutami, no te exijas demasiado, maestro. Al ver el símbolo de la paz en tales condiciones, Yuta suspiró. Ya has hecho más que suficiente. Olmig comenzó a toser, y antes de que pudiera responder, le salió sangre de la boca. Suspiro, supongo que eso es todo para mí. Murmuró, mirando su brazo desinflado, cubierto de moretones y quemaduras, y sin la electricidad dorada que había definido su vida durante 40 años. El tanque estaba vacío. En medio de su suspiro, un brazo fue introducido a la fuerza en su boca abierta. ¿Qué? Antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, Yuta le presionó la cabeza hacia abajo, haciendo que se agarrara a su brazo. Los ojos de Olmig se abrieron como platos. Su primer instinto fue apartarse, su mente dando vueltas por la confusión sobre por qué su alumno le estaba metiendo el antebrazo en la boca. Lo siento. Solo muerdo. La reacción fue instantánea. Cuando sus dientes rozaron el antebrazo de Yuta, una sensación similar a una ola gigante de vitalidad pura e inalterada recorrió su sistema nervioso. La fuerza vital de los Uzumaki surgió por el punto de contacto como una crecida repentina que arrasa un lecho de río seco. Olmig sintió cómo el agonizante fuego en su brazo se atenuaba hasta convertirse en un dolor soportable. La hemorragia interna en su pecho, que había amenazado con ahogar sus pulmones durante los últimos 10 minutos, se estabilizó repentinamente. El agotamiento aplastante que había arrastrado su alma hacia el abismo retrocedió, reemplazado por una lucidez mental y una energía renovada, y las profundas quemaduras y contusiones de su batalla anterior contra All for One sanaron. Yuta retiró el brazo. Las marcas de las perforaciones ya se estaban cerrando con un tenue resplandor. ¿Mejor? Joven, Akutami, ¿qué es esto? Olmig exclamó, alejándose finalmente. Una especie de transfusión de sangre, jadeó Yuta, con el rostro cada vez más pálido. Maldita sea, he gastado muchísimo chakra esta noche. Esta era la tercera cosa que había aprendido en Manila. No podemos permitir que mueras en medio de tu discurso de victoria, ¿verdad? ¿Victoria? Olmig dirigió su mirada hacia la distancia, hacia donde All for One había sido lanzado. No había movimiento en esa dirección. Sin mediar palabra, ambos se movieron en esa dirección. Codo con codo, la demacrada y esquelética leyenda y el estudiante con el torso desnudo caminaron sobre la tierra calcinada hacia All for One. Al acercarse a la base de la torre de transmisión inclinada, el polvo finalmente se rindió ante el viento del amanecer. A 10 metros de distancia, el cuerpo de All for One yacía en el centro de una zanja irregular. Su brazo restante era un amasijo de huesos y carne destrozado, y el cráter de su rostro apuntaba hacia el cielo gris. Por un momento, ninguno de los dos dijo palabra. Hasta que, Sensei. Joven Akutami. Yuta guardó silencio por un momento. Está muerto. En lo alto, el helicóptero de noticias finalmente volvió a colocarse en posición. La lente de la cámara hizo zoom, captando a las dos figuras que se encontraban al borde del campo de batalla, cerca de una torre destruida. Miren.
Gritó Fujiwara Sae a través de los altavoces de todos los televisores del país, rompiendo el sofocante silencio de la nación. Están de pie. All Might está de pie. El villano no se mueve. La transmisión mostraba a ambas figuras simplemente de pie mientras transcurría el tiempo. Justo cuando lo peor comenzaba a invadir sus mentes, All Might, en la pantalla, levantó lentamente su mano izquierda ensangrentada y la convirtió en un puño apuntando hacia el cielo. No era la pose musculosa e invencible del pasado, pero a los ojos de los millones de personas que lo veían, era todo lo mismo. Él lo hizo. Gritó una voz en un callejón de Shibuya. All Might ganó. El rugido comenzó en Tokio y se extendió como un maremoto. En la sala común de Youth Alliance, los estudiantes se abrazaron entre sí, sollozando y vitoreando. En los refugios, personas que habían perdido toda esperanza de sobrevivir comenzaron a abrazar a desconocidos. En todo el país, estallaron gritos y vítores al saber que Japón había sobrevivido a la noche. All Might. All Might. All Might. All Might. Maestro, en la azotea de un almacén oscuro en la prefectura de Kanagawa, los cánticos que se habían extendido por todo el país resonaban con la misma fuerza allí también. Al escuchar los sonidos de la gente común regocijándose por la derrota de su amo y el triunfo del símbolo de la paz, Tomura Shigaraki, que había permanecido inmóvil desde la aparición de cierto rostro, guardó silencio. Detrás de él, el villano de la niebla guardaba el mismo silencio mientras su mirada se posaba en la valla publicitaria. Esto es un giro inesperado de los acontecimientos. Kurohiri. Su mirada se desvió hacia atrás al oír la voz de su joven maestro, que lo sacó de sus pensamientos. ¿Sí, Tomura Shigaraki? Dime, dijo Shigaraki con voz ronca. ¿Qué demonios estoy viendo? Kurohiri permaneció en silencio. Sin responder, solo pudo observar cómo su joven amo levantaba la mano y comenzaba a rascarse. ¿Cómo? Más rápido, y más rápido, y más rápido, finalmente, después de arañar lo suficientemente profundo como para sacar sangre, su episodio maníaco cesó. Kurohiri. ¿Qué probabilidades había de que el niño regresara de la caída al océano? Bajo. Tomura no respondió. Bueno, bajó las manos, con la mirada fija en la valla publicitaria con una nueva e inquietante intensidad. ¿Qué pasa ahora? Los ojos amarillos de Kurohiri se entrecerraron. Eso lo decides tú. Como siempre ha dicho el maestro, el portal se detuvo un instante. Lo que quieras. Lo que yo quiera, ¿eh? Murmuró Tomura. Kurohiri. Cambio de planes. Tokio, zona 0601. La adrenalina fue lo primero que desapareció. En ese instante, Yuta se desplomó al suelo, completamente exhausto, pues el peso de sus propios huesos se sentía ahora excepcionalmente pesado. La vitalidad Uzumaki que había compartido con All Might había tenido un precio, ya que en ese momento su visión estaba prácticamente plagada de manchas grises. Imposible, ¿acaso curé el agujero en su estómago o algo así para que se sienta de esta manera? No, no era eso. Si tuviera que señalar a alguien, probablemente sería el intento fallido de robo de su peculiaridad. A lo lejos, los primeros rayos del sol del amanecer comenzaban a asomar entre los cielos de Tokio. Joven Akutami, ¿estás? ¿Eh? Estoy bien, susurró Yuta. Solo, dame un segundo. Mis baterías están parpadeando en rojo. All Might guardó silencio. Recorrió con la mirada el campo de batalla y luego se dirigió al montículo donde yacía su némesis. Finalmente, después de tantos años, All for One se había ido para siempre. Sin embargo, ¿a qué precio? El sonido de las sirenas lo sacó de sus pensamientos. Están llegando los primeros refuerzos. Se giró hacia él. Deberías irte antes de que lleguen. Ante esto, Yuta permaneció en el suelo. ¿Tiene sentido eso ahora? All Might guardó silencio. Sí, ¿qué sentido tenía ahora? Su identidad ya había sido revelada. Lo que él y Aizawa habían prometido que no sucedería, ya había sucedido. Nada había salido bien esa noche. Si no por otra cosa, no te conviene involucrarte con los medios después de todo esto. Ya has vivido mucho en muy poco tiempo. No necesitas más preocupaciones. Hice una pausa. Me culpo a mí mismo por todo esto. Ningún niño debería tener que pasar por lo que tú has pasado. Yo, lo siento por todo lo que has sufrido. Sin embargo, a pesar de todo esto, te agradezco sinceramente. Si no fuera por ti, nada de esto habría sido posible. Yuta permaneció en silencio. Se desconocía qué le pasaba por la cabeza. Siguió el silencio. Yuta miró sus manos, cubiertas de hollín y sangre que no era suya.
Gratitud, repitió Yuta. Entonces me reí. No te disculpes por el caos que ha sufrido el mundo, Toshinori-san. Incluso yo a veces siento que hace todo lo posible por fastidiarme. Se obligó a incorporarse, con la mirada fija en la torre de transmisión donde yacía el señor demonio. Al menos algo bueno salió de mi regreso del inframundo. Por ahora, solo quiero una ducha larga y un desayuno caliente. Lo hecho está. No tenía sentido lamentarse por lo sucedido. Justo en ese momento, el sonido de pasos apresurados llegó a sus oídos. Al girar la vista, ambos vieron una figura familiar que avanzaba entre el polvo. El héroe clandestino parecía haber pasado por una trituradora industrial. Su bufanda, capturada en la fuerza, estaba ennegrecida y sus gafas, rotas. Aizawa-sensei, dijo Yuta, incorporándose y crujiéndose el cuello. Creí que estabas con Aux. Los paramédicos se lo llevaron hace 2 minutos, respondió Aizawa, deteniéndose justo antes de llegar a la pareja. ¿Están bien? He estado peor. Bien. No le ofreció una mano para ayudar a Yuta a levantarse. En cambio, metió la mano en su cinturón y sacó un elegante teléfono desechable negro, arrojándolo. Yuta lo atrapó con reflejos que, a esas alturas, eran puramente instintivos. Tienes exactamente 90 segundos antes de que el perímetro de seguridad se derrumbe y los drones de los medios de comunicación desciendan, respondió Aizawa. Lo último que necesitas ahora es lo que se avecina, así que lo mejor es que te vayas mientras puedas. Yuta miró el teléfono desechable, luego a Aizawa y a las sirenas a lo lejos. Esto es mi línea. Ya contacté al director de camino aquí. Yuta se giró hacia el cuerpo de All for One. Nosotros nos encargaremos del resto. Tú solo regresa a la UA, respondió Aizawa. Yuta asintió y se puso de pie. Finalmente, tras una última mirada al cuerpo de All for One, levitó y se elevó hacia el cielo. Ambos lo vieron marcharse. ¿Qué va a pasar ahora? Sinceramente, respondió Olmigt. No lo sé. 156. Nota de los autores. Hola a todos. Les aviso que esta semana solo habrá 3 capítulos. La semana pasada publiqué de más, tuve que ponerme al día con 2 capítulos adicionales y solo pude escribir 2 más debido a mi trabajo. Así que tomaré un borrador antiguo y le añadiré uno extra para que sea un lanzamiento masivo como Dios manda, aunque solo sean 3, ya que prácticamente cubre todo lo necesario para la reunión. A diferencia de la semana pasada, también publicaré todo a la vez. Bien, para aquellos a quienes solo les interesa este fanfic, pueden parar aquí y esperar los próximos capítulos en unas horas. Pasando a otro tema, para aquellos que vienen de mi anterior fanfic de Ma, el de Pirated Gojo Limitless, que terminé apresuradamente y del que me equivoqué, y que están interesados en una nueva versión perfeccionada, con errores y escritura automatizada, ya que revisé esta a mano desde el primer capítulo, he empezado a reescribirla y a publicarla en Webnovel. Los primeros 13 capítulos ya están disponibles, así que si les interesa, consulten mis historias para ver la más reciente. Si no quieren sentir la necesidad de releer todo porque los primeros capítulos tienen mucho en común, simplemente explicaré las diferencias aquí. Primero, la elección de los 4 poderes se reemplaza por una sola habilidad. Es un Rinnegan, porque la historia en Ma lleva literalmente el nombre de un Rinnegan. Para quienes conocen Naruto, el camino de Ba reemplaza al infinito aquí sin convertirlo en una defensa automática, los receptores negros del camino exterior reemplazan las varas negras, el chakra reemplaza el físico sobrehumano y la técnica de alumna del protagonista también se introduce y utiliza en el primer capítulo. No haré spoilers para quienes estén interesados. También arreglé la edad y mantuve al protagonista en 15 años. Puede que haya algunos errores y correcciones que se me hayan escapado, así que si los lees y los ves, avísame. Las circunstancias siguen siendo prácticamente las mismas, así que después de leer los capítulos 1 y 2, puedes pasar directamente al capítulo 9, ¿o es el 10? Básicamente, la escena del centro comercial después de que encuentra el cuaderno en su habitación que sugiere que su yo del pasado podría haber sido un transmigrador y empieza a entrar en pánico cuando conoce allí a su tercer compañero de clase de la UA del futuro. Luego, la evaluación tiene un cambio general en su estructura debido a la diferencia de poder y desarrollo. Es decir, se omitieron muchas palabras y cosas innecesarias. En definitiva, puedes esperar a que salgan más capítulos si quieres o leerlos si te apetece. Gracias por su tiempo y que tenga un buen día. Nos vemos en unas horas. 157. Capítulo 152. De vuelta a casa 1. Tras huir del campo de batalla, Yuta no llegó a Shizuoka.
Apenas logró pasar 2 ciudades más allá de los límites de Tokio antes de que una profunda somnolencia comenzara a apoderarse de él. 2 minutos después, cayó sobre el tejado de grava de un anodino complejo de apartamentos en Saitama, a 56 kilómetros al norte del campo de batalla. Sus piernas cedieron en cuanto sus botas tocaron la piedra gris. Ni siquiera intentó buscar refugio. Simplemente se desplomó contra una unidad de aire acondicionado que zumbaba, antes de caer de espaldas al suelo. Parece que el robo forzado de su don le afectó más de lo que pensaba, dijo Yuta, sintiendo un escalofrío al recordar el susto que se había llevado. Los detalles del don de teletransportación de All for One se le habían olvidado hacía mucho tiempo, salvo que él también tenía uno y que era diferente al de Kurohiri. Por suerte, no se había producido lo peor. Sin embargo, el desgaste que supuso su exitosa resistencia era algo de lo que no podía escapar. Tras analizar su cuerpo, llegó a la conclusión de que llegar a la UA en ese estado no era lo ideal. Era de esperarse, pensé mientras miraba al cielo. Era un cielo de lo más normal para una mañana que no tenía nada de normal. Ojalá mi calvario haya terminado. Ese pensamiento autocrítico le cruzó la mente al imaginar a algún autor desquiciado inventando este infierno de un universo alternativo solo por aburrimiento. Con todo lo que había sucedido en las últimas semanas, Yuta sentía que había muchas probabilidades de que todo lo que le estaba pasando ahora no fuera más que una historia inventada para el entretenimiento de alguien bajo el pretexto de desarrollo de personaje. Solo pensarlo le hizo reír. Sin embargo, auge. El sonido de una fuerte explosión lo despertó de su estupor. ¿Eh? Apenas había comenzado a pensar en ello cuando otra explosión resonó cerca. Yuta no se movió. Ni siquiera abrió los ojos. Solo dejó escapar un largo y entrecortado suspiro que sonaba más a gruñido. Tienes que estar bromeando, murmuró al aire matutino. Abajo, en la calle contigua al complejo de apartamentos, el sonido de metal desgarrándose y cristales rompiéndose resonaba en la pared de ladrillos. Con el caos de los sucesos de la madrugada apenas amainando, un grupo de oportunistas de poca monta había decidido que una mañana sin presencia policial era el momento perfecto para robar la bóveda de una cooperativa de crédito local. Una columna de humo negro y aceitoso pasó flotando por el borde del tejado. Un grito de mujer lo siguió, interrumpido por el rugido del motor de un coche de huida. La mano de Yuta se cerró en un puño, sus uñas se clavaron en la grava manchada de hollín mientras cada instinto de su ser lo impulsaba a retroceder. Dejad que los héroes locales se encarguen, pensó. Técnicamente, sigues oficialmente muerto, al menos durante unas horas, se oyó otra explosión. Cerca esta vez. Junto con ella, se escuchó el crujido de una viga de soporte. Yuta dejó escapar un gemido de auténtica y profunda molestia. Se giró boca abajo, impulsándose con unos brazos que le parecían fideos mojados, y miró por encima del borde. A lo lejos, 3 villanos con mutaciones físicas menores se reían mientras cargaban bolsas en una furgoneta, ignorando a los civiles que se escondían detrás de un coche volcado. Por un momento, no pudo decidir si él era el desafortunado o si ellos eran los que se habían quedado sin suerte. Bueno, técnicamente sigo siendo un hombre muerto. Yuta murmuró con poca energía. Uf. Terminemos con esto de una vez. Sin embargo, en su estado actual no tenía la fuerza de voluntad para gastar energía en una entrada triunfal. Como resultado, Yuta simplemente rodó desde el borde del tejado, dejando que la gravedad hiciera el trabajo por él. Tokio, Hospital General Central, 8-15 AM. El hospital era una fortaleza. Los militares habían establecido un perímetro de seguridad a 3 manzanas de distancia para impedir que los drones de los medios de comunicación sobrevolaran las ventanas de la UCI. Quien lo sugirió, Tsukauchi Naomasa, parecía un hombre que había envejecido 10 años en una sola noche. Gabardina arrugada, corbata suelta y ojeras. All Might está en esa sala. Gracias, dijo, agradeciendo al miembro del personal mientras se acercaba al ala donde se encontraban All Might y Endeavor. Aizawa Shota, apoyado contra la pared frente a las puertas de la UCI, permaneció inmóvil cuando el detective se detuvo a su lado. Ambos se quedaron mirando el cristal esmerilado de las puertas dobles. Finalmente, Tsukauchi dejó escapar un suspiro. Bueno, ahora entiendo por qué Toshinori abandonó el país. Aizawa hizo una pausa. Luego suspiró. No pensábamos que esto sucedería tan pronto. La decisión de abandonar el país para encontrar a Yuta había sido un riesgo calculado. Nezu lo había evaluado personalmente, sopesando los pros y los contras antes de decidirse. ¿El resultado? Esto sucedió.
Antes de que Tsukauchi pudiera responder, la cerradura electrónica de las puertas de la UCI hizo clic. Un cirujano jefe salió, bajándose la mascarilla. Parecía exhausto, pero su rostro reflejaba sin duda un gran alivio. Está estable, dijo el médico, mirando alternativamente a los dos hombres. La hemorragia interna se ha detenido. Sinceramente, nunca había visto nada igual. Es como si su regeneración celular se hubiera activado por un estímulo externo masivo. Está consciente, aunque siente bastante dolor. Tsukauchi no esperó. Le dedicó a Aizawa un breve y sombrío asentimiento y se deslizó dentro de la habitación. En el interior, el símbolo de la paz estaba cubierto con vendas blancas, apoyado contra las almohadas. En comparación con su aspecto anterior, su figura actual se veía dolorosamente delgada. Naomasa, tosió Toshinori, esbozando una débil sonrisa en sus labios pálidos. Yo, supongo que he causado un buen dolor de cabeza en la comisaría. Has provocado una emergencia nacional, Toshi, suspiró Tsukauchi, acercando una silla a la cama. Pero verte despierto compensa a todo el papeleo. ¿Cómo te sientes? Afuera, Aizawa volvió a mirar su teléfono. Antes de que llegara Tsukauchi, había estado mirando un punto GPS parpadeante en Saitama durante los últimos 10 minutos. El punto en la pantalla se movía rápidamente. No voló hacia Mustazu. Se movió 3 cuadras al sur, se detuvo y luego se movió de nuevo. Aizawa frunció el ceño. ¿Qué está haciendo ese chico? Se suponía que debía ir a la UA. ¿Quería que lo descubrieran los medios? Aizawa miró su reloj. La comisión de héroes quedó temporalmente inhabilitada debido al ataque de All for One a su cuartel general. Por lo tanto, en ese momento nadie les exigía explicaciones. Sin embargo, la inminente tormenta pública era inevitable. Eso suponiendo que ninguna otra entidad gubernamental apareciera con sus propias ideas. Si Yuta no lograba entrar pronto tras la barrera de la OA, comenzaría el proceso legal de captura y secuestro. Aizawa salió al pasillo y marcó un número en su teléfono desechable. El teléfono se conectó. Hola. Akutami. ¿Estás en la OA? No, admitió Yuta, mirando el horizonte a lo lejos. Me quedé sin gasolina en Saitama. Solo, me tomo un descanso. Hubo una larga pausa al otro lado. El sonido de un intermitente haciendo clic. Voy de regreso a la UA para informar al profesorado. Estoy pasando por su sector ahora mismo. Espere y le llamaré cuando llegue. Sensei. ¿Me has oído? No tiene sentido que malgastes tus últimas energías volando a través de 3 prefecturas. Probablemente los medios de comunicación te estarán esperando para interceptarte. Lo siento, ¿qué? No le des mucha importancia. Espera. Iré a verte. La llamada terminó. Bueno, eso pasó, pensó Yuta mientras estaba sentado en un depósito de agua. Debajo del edificio comercial, un gigante que hacía 5 minutos estaba causando estragos y ahora yacía tendido en el suelo, completamente inconsciente. Este fue el tercero esta mañana. Había utilizado sus últimos vestigios de concentración mental para atar al gigantesco villano con una gruesa cadena industrial que había encontrado en una obra en construcción cercana. La policía local de Saitama había llegado hacía 10 minutos. Aseguraban al gigantesco villano con una doncella de hierro mientras mantenían la distancia, con las manos cerca de sus fundas. Él había pensado que se acercarían para interrogarlo, tomarle declaración o tal vez arrestarlo por infringir las leyes sobre dones a su edad. Sorprendentemente o no, no lo hicieron. Sin duda, probablemente sería noticia de primera plana. Tokio, 8 am. El sol salió sobre la mayor tragedia que jamás había azotado a Japón desde los albores de la era del símbolo de la paz. Desde las calles en ruinas del distrito de Kamino, hasta el gigantesco páramo lleno de cráteres en el este de Tokio. Las columnas de humo se disipaban a medida que los incendios que las originaron se habían extinguido hacía tiempo. Cráteres donde antes había edificios. Calles que no eran calles. El edificio del HPSC ocupa un hueco en el horizonte donde la mañana anterior se alzaba un edificio de 12 plantas. 4 helicópteros de noticias sobrevolaban los cielos, tras haberse multiplicado durante la noche a medida que las cadenas movilizaban sus recursos hacia lo que todos los productores de Japón entendían que era la noticia de la década. Fujiwara Sae había sido reemplazado alrededor de las 6:25 por un presentador veterano que había sido expulsado de su casa en Setagaya. Hemos recibido confirmación de la Agencia Nacional de Policía, dijo con voz particularmente grave.
Se ha confirmado la muerte de All for One, identificado como el líder de la Liga de Villanos y el responsable de los ataques coordinados de esta noche, en el lugar de los hechos, al este de Tokio. La voz del presentador vaciló durante una fracción de segundo. Los informes de víctimas aún se están recopilando. Las cifras preliminares de las zonas de evacuación del distrito de Camino son asombrosas y los daños materiales se estiman en miles de millones, pero la atención del mundo sigue centrada en la transmisión final desde el cráter oriental. Las imágenes captadas por nuestros equipos aéreos al amanecer muestran el símbolo de la paz siendo evacuado a un centro médico no revelado. La transmisión pasó a una imagen fija de alta resolución de la emisión anterior. Olmig, esquelético y ensangrentado, con la mano en alto en señal de victoria. Pero la cámara no se quedó en él. Se movió hacia un lado, haciendo zoom sobre el joven que permanecía de pie en el polvo. También estamos recibiendo confirmación de la identidad del individuo visto junto a Olmig durante el enfrentamiento final. Se ha confirmado que se trata de Akutami Yuta, un estudiante de primer año de la Academia UA que figuraba entre las víctimas de la tragedia de la línea Yamanote. Aún se desconocen las circunstancias de su supervivencia y su presencia en el incidente de esta noche. La Academia UA no ha emitido ninguna declaración. La Comisión de Seguridad Pública de Héroes no está en condiciones de emitir declaraciones en este momento y, si bien la Agencia Nacional de Policía ha confirmado la muerte de All for One en el lugar de los hechos en el este de Tokio, persisten las dudas sobre el alcance total de los eventos de esta noche y el futuro de la supervisión de los héroes en Japón. Para obtener más información sobre la respuesta institucional, nos conectamos ahora con nuestro corresponsal fuera de la Academia UA. El corte de alimentación. La reportera que se encontraba frente a la puerta principal de la UA era una joven llamada Tanaka Reiko, que había sido enviada desde la oficina de Musutafu a las 5:30 de la mañana y llevaba casi 4 horas de pie en el mismo lugar. Detrás de ella, la puerta de la UA estaba cerrada y el muro de contención se extendía en ambas direcciones. Gracias, Matsumoto-san. La situación aquí afuera de la Academia UA permanece tranquila, aunque la presencia de la prensa ha aumentado considerablemente en la última hora a medida que se ha difundido la confirmación de la participación de los estudiantes en los eventos de esta noche. La cámara hizo un breve paneo para mostrar al grupo de prensa. 30, quizás 40 periodistas y camarógrafos se agolpaban en la acera, fuera de la puerta, con sus equipos apuntando a una pared que no les ofrecía ninguna imagen. Hasta la fecha de esta transmisión, la escuela secundaria UA no ha emitido ninguna declaración. Las llamadas a la oficina administrativa de la escuela no han sido respondidas. La Comisión de Seguridad Pública de Ero, que normalmente sería el organismo apropiado para abordar las preguntas sobre la participación de los estudiantes en actividades heroicas, no está en condiciones de responder en este momento. Tanaka hizo una pausa, presionando su auricular. Nos han informado de que el director Nezu del Instituto UA podría estar preparándose para dirigirse directamente a la prensa. Les mantendremos informados de esta novedad en cuanto se produzca. La puerta se abrió. No del todo, sino más bien una puerta de acceso para personal integrada en la estructura principal, pequeña y sin nada de particular, del tipo de puerta que existía en todas las instituciones y que nunca se usaba para nada que mereciera ser fotografiado. Nezu lo atravesó. Estaba exactamente como siempre. Pequeño y perfectamente arreglado. Si no fuera por la situación, tal vez se vería una taza de té al vapor en una de sus patas. La prensa se abalanzó sobre él de inmediato, extendiendo los micrófonos mientras los reporteros se apresuraban a obtener respuesta a sus preguntas. Buenos días, dijo Nezu amablemente. Agradezco su paciencia y su compromiso para mantener al público informado durante lo que ha sido una noche extraordinaria para Japón. En las próximas horas, la escuela secundaria UA emitirá un comunicado oficial sobre los sucesos de esta noche. Les pido un poco más de paciencia mientras nos aseguramos de que la información sea completa y precisa antes de hacerla pública. Un reportero que se encontraba cerca del frente levantó la mano. Director Nezu, ¿puede confirmar que Akutami Yuta, quien figura como fallecido tras la tragedia de la línea Yamanote, estuvo presente en el incidente de esta noche? Puedo confirmar que la preparatoria UA está al tanto de los informes y actualmente está verificando toda la información pertinente, dijo Nezu con una cálida sonrisa. Comprendo la urgencia. Les pido un poco más de paciencia. ¿Está vivo? Como dije, estamos verificando, director Nezu, la Fiscalía Nacional ha confirmado la muerte de All for One. ¿Puede la Universidad de Arizona comentar sobre el papel que desempeñaron sus estudiantes en menos de una hora, dijo Nezu amablemente.
Te prometo que la espera valdrá la pena. No se movió de su sitio en la puerta, aparentemente esperando algo. 158. Capítulo 153. De vuelta a casa 2. Un reportero que se encontraba cerca del frente levantó la mano. Director Nezu, ¿puede confirmar que Akutami Yuta, quien figura como fallecido tras la tragedia de la línea Yamanote, estuvo presente en el incidente de esta noche? Puedo confirmar que la preparatoria UA está al tanto de los informes y actualmente está verificando toda la información pertinente, dijo Nezu con una cálida sonrisa. Comprendo la urgencia. Les pido un poco más de paciencia. ¿Está vivo? Como dije, estamos verificando, Director Nezu, la Fiscalía Nacional ha confirmado la muerte de All for One. ¿Puede la Universidad de Arizona comentar sobre el papel que desempeñaron sus estudiantes en menos de una hora, dijo Nezu amablemente. Te prometo que la espera valdrá la pena. No se movió de su sitio en la puerta, aparentemente esperando algo. Un gesto que estos experimentados reporteros no tardaron en percibir. Tanaka Reiko sintió cómo el sudor le refrescaba el cuello a pesar del frío matutino. Ella, al igual que el resto de la prensa, miraba fijamente la pequeña figura blanca de la directora Nezu. Directora Nezu, una pregunta más. ¿Podría usted, por favor, ser? Sus palabras se interrumpieron cuando el director pareció animarse de repente. Mira. Gritó alguien de una cadena rival antes de que ella pudiera entender por qué, señalando hacia la avenida principal. El mar de reporteros cambió instantáneamente. Dos figuras caminaban por el centro del asfalto. A medida que se acercaban, los murmullos se convirtieron en un rugido frenético. La de la izquierda era alta y llevaba una bufanda que había lucido mucho mejor en el pasado. La de la derecha era más baja, más joven y habría pasado completamente desapercibida de no ser por la sudadera negra extra grande que llevaba bajada lo suficiente como para dejar ver mechones de pelo rojo despeinado. Es eso. Ese es Eraserhead, y el niño, ese es el niño de, en un instante, la manada se movió, abandonando a Nezu. Más de 30 periodistas con cámaras y micrófonos se abalanzaron sobre el dúo que se acercaba como lobos sobre una presa fresca. Yuta se encorvó ligeramente. Bueno, supongo que no bromeabas. Se debe principalmente a que la mayor parte de sus esfuerzos se centran en Olmigate en Tokio, respondió Aizawa sin inmutarse. Si no, sin duda habría más. Sus palabras apenas terminaron cuando se vieron rodeados por todos lados. Señor Akutami. ¿Cómo sobrevivió? ¿Dónde están los demás pasajeros de la línea Yamanote? ¿Son ciertos los rumores? ¿Le diste el golpe final a All for One? ¿Estabas autorizado a intervenir en la batalla entre Olmigate y el líder de la Liga de Villanos? Eraserhead. Danos una declaración sobre la participación ilegal del estudiante. ¿Por qué apareces ahora? Aizawa frunció el ceño. Muévete. Los periodistas, visiblemente nerviosos, parecían no haberlo escuchado. Le lanzaban una pregunta tras otra, lo que hacía que el rostro del hombre se ensombreciera aún más. Solo una palabra, Akutami. El pueblo se lo merece, es Chip. La bufanda gris capturada salió disparada con la velocidad de una cobra en ataque, creando un perímetro literal de tela tejida que hizo retroceder a la primera línea de reporteros 1 metro. Todos retrocedieron, ya fuera por la fuerza o por el miedo, ante el repentino movimiento, silenciando a la multitud en el proceso. Las cámaras grabaron la escena de Aizawa con su bufanda de captura flotando de forma antinatural a su alrededor, con los ojos brillando de un rojo intenso. Dije, muévete. La multitud se abrió paso y los reporteros tropezaron hacia atrás. Tanaka Reiko retrocedió con pasos algo nerviosos, con el rostro pálido. Aizawa se recogió la bufanda, el brillo rojo de sus ojos se desvaneció mientras su cabello volvía a caer sobre sus hombros. Vámonos. Lo dijo sin mirar atrás. Yuta lo siguió de cerca, con las manos metidas en los bolsillos de la sudadera. Aizawa lo había arrojado al suelo en el camino. Al llegar al umbral de la puerta, Nezu sonrió aún más. Bienvenidos. Luego se volvieron hacia los periodistas. Me disculpo si soné grosero, dijo, mirando a Aizawa, y luego asintió levemente a Yuta. Todos hemos tenido una noche muy larga. Me temo que algunos hemos tenido unas semanas muy largas. Nezu volvió a mirar a las cámaras, y su expresión cambió de la de un anfitrión acogedor a la de un guardián de una fortaleza. La verificación que solicitaste está aquí. Akutami Yuta está en casa. Por ahora, esta es la única declaración que la Academia UA proporcionará. Tenemos un estudiante a quien cuidar. Es posible que se publiquen más declaraciones en el plazo de 1 hora o más. La puerta de acceso al personal se abrió más.
Los medios de comunicación solo pudieron observar cómo el trío desaparecía tras las puertas. Reinó el silencio durante unos segundos, seguido de murmullos. HMPH. Solo un héroe clandestino. Ni siquiera Olmiguet actúa así. Sí. ¿Quién demonios se cree que es? La puerta de acceso para el personal se cerró con un clic tras ellos. El bullicio de la prensa cesó de inmediato, siendo reemplazado por la tranquilidad de la UA a primera hora de la mañana. Nezu se llevó una pata a la frente e hizo un pequeño gesto teatral como si se secara el sudor. Uf. Menos mal se giró brevemente hacia la puerta que tenían detrás. La presión de enfrentarse a los medios es inmensa, como siempre miró a Aizawa de reojo. Eraser, deberías controlar mejor tu temperamento la próxima vez. Lo de la bufanda que te robaron fue un poco excesivo, deberían aprender a controlarse y a escuchar, para variar, respondió Aizawa con indiferencia. Nezu lo aceptó sin problema mientras se volvía hacia Yuta. Hola de nuevo, hijo. Hace tiempo que no hablamos como es debido. Principal, dijo Yuta. Se miraron un instante. La última vez que se habían sentado uno frente al otro, Yuta era estudiante de estudios generales, acababa de quedar segundo en el festival deportivo y le estaban informando de su traslado al curso de héroes. La distancia entre aquella conversación y esta se medía en semanas, pero parecía que hubiera pasado un año entero. En una hora, dijo Yuta. ¿Qué piensas decirles exactamente? Algo cierto y cuidadosamente incompleto, respondió Nezu. Es una habilidad que he estado perfeccionando durante algún tiempo. Verás que te será útil. Empezó a caminar por el sendero hacia el edificio principal. Ven. Hay gente esperándote y sin duda has vivido una gran aventura estas últimas semanas. Miró a Yuta mientras caminaban. ¿Cómo te sientes? Yuta reflexionó sobre la pregunta. De acuerdo. En todo caso, me siento un poco vacío. Ay, Dios mío. Quizás deberíamos llevarte primero a ver a Recover Eagle. No, dijo Yuta, negando con la cabeza. No es eso. Estoy bien. No tengo ninguna lesión física de la que no me haya recuperado. Con un poco de descanso estaré bien. Nezu tarareó. Debo suponer que es similar, si no lo mismo, a lo que experimentaste en el festival deportivo. Sí, así mismo. Ya veo. Por suerte, eso fue todo lo que pasó. El director sonrió. Anoche fue muy importante para todos nosotros. El camino que tenían ante sí estaba completamente despejado. A lo lejos, se podían ver las dos gigantescas estructuras en forma de H. He notado los edificios a lo lejos. Esos son los dormitorios, habilitados después de tu accidente, respondió Nezu. Ahora todos los estudiantes de la UA viven allí. Tus compañeros también están allí. ¿Y yo? Preguntó Yuta. Nezu lo miró de reojo sin detenerse. ¿Y tú, específicamente? Yuta hizo una pausa. Legalmente. Oficialmente. ¿Qué soy ahora mismo? Actualmente, usted es un menor fallecido que llevó a cabo operaciones de combate no autorizadas en múltiples jurisdicciones y que fue transmitido en vivo por televisión nacional a aproximadamente 40 millones de espectadores. Nezu reflexionó. Su estatus legal es, para usar el término técnico, un proyecto. ¿Cuánto tiempo dura el proyecto? Más largo que hoy. Más corto de lo que podrías temer. La respuesta no fue realmente una solución. La actual incapacidad de la HPSC es, administrativamente hablando, el único hecho favorable de la noche para su situación particular. No existe ningún organismo operativo que pueda actuar en su contra por los cauces oficiales mientras estos se reconstruyen. Esta situación no durará indefinidamente, pero sí el tiempo suficiente para sentar las bases adecuadas. Y hasta entonces. Hasta entonces, usted es un estudiante de la preparatoria UA que se encuentra en las instalaciones escolares recibiendo atención médica tras un incidente. Lo que suceda a continuación se resolverá más adelante. El camino se curvaba. A la izquierda se veía el edificio de la residencia de la Alianza de las Alturas, con varias ventanas iluminadas. A la derecha, más adelante, se divisaba una estructura residencial más pequeña que Yuta no reconocía de antes de su partida. Al lado estaban las habitaciones del personal. Antes de que Yuta pudiera asentir, se dio cuenta de que se alejaban del campus principal. No estamos. La voz de Yuta se interrumpió. A lo lejos, se veían dos personas que se dirigían hacia ellos. Venían procedentes de la dirección del ala residencial del personal, que se encontraba a la derecha del camino principal, un pequeño edificio ligeramente apartado del resto del campus. En un instante, las pupilas de Yuta se contrajeron hasta convertirse en rendijas.
Es eso. Sus pasos se detuvieron. Tu madre no quiso decírtelo por teléfono. Más adelante, aún no lo habían visto. Aiko miraba hacia adelante, por el sendero, con la mirada perdida en sus pensamientos mientras caminaba. Eri miraba sus pies mientras sostenía su mano. Nezu y Aizawa se detuvieron medio paso detrás de él, y ninguno de los dos dijo nada. Eri levantó la vista primero, y se quedó atónita en el instante en que lo hizo. ¿Cita? ¿Eh? ¿Qué fue eso, querida? Eri no respondió mientras sus ojos se abrían de par en par por la sorpresa, la confusión y, finalmente, la alegría. Yuta. Su mano se soltó de la de Aiko mientras echaba a correr. Sus pequeños pies golpeaban contra el pavimento. Eri, ¿qué estás? Aiko hizo una pausa a mitad de la frase. Sus ojos se abrieron de par en par, igual que los de Eri. Al ver esto, la consiguiente descarga de adrenalina hizo que la sensación de vacío de Yuta desapareciera en un instante. Ni siquiera se dio cuenta de que se estaba moviendo hasta que estuvo a mitad de camino, sus propias botas resbalando mientras caía de rodillas para amortiguar el impacto. Al instante siguiente, lo golpeó rodeándole el cuello con ambos brazos y aplicando todo su peso como si hubiera estado guardando ese golpe durante semanas. Yuta, dijo ella apoyando la cabeza en su hombro. Temblaba tan violentamente que Yuta podía sentir los latidos de su corazón contra su pecho a través del grueso forro polar de su sudadera. Hola, bolita de nieve, respondió él, aspirando el aroma a desayuno y material de arte que ella percibía. ¿Me echaste de menos? MMHMM. El tierno y tembloroso tarareo fue seguido por un roce más profundo contra su hombro. Verla así le dolía. Está bien. Ya estoy aquí. No me iré a ningún lado nunca más. ¿De acuerdo? Lo prometo. Detrás de ellos, Aiko se había detenido. Estaba a 6 metros de distancia, con las manos apretadas sobre la boca y los ojos llenos de lágrimas que corrían por sus mejillas. Ella lo miró detenidamente, y notó el hollín bajo sus uñas y las leves salpicaduras de sangre en un lado de su cara y en su cuello. Yuta, llamó ella. Yuta levantó la vista de Eri, fijando su mirada en la figura de su madre, que permanecía de pie. Mamá, tus piernas. Un milagro, dijo con voz entrecortada, dejando caer las manos al dar un paso al frente. Un milagro entre muchos, al parecer. Llegó hasta ellos y se desplomó entre el grupo, rodeando con sus brazos a Yuta y Eri, abrazándolos con fuerza y protegiéndolos. No los regañó por el peligro, no preguntó por la transmisión ni mencionó nada más. Apartándose un poco, le puso la mano en la cara. La palma contra su mandíbula y su mejilla. Yuta la dejó examinarlo. El pulgar de Aiko rozó la mancha de sangre cerca de su sien. Su toque fue ligero, así que si tenía miedo, él era de cristal. Estás tan delgada, susurró con voz temblorosa. Y hueles a chimenea. Yuta esbozó una sonrisa débil y torcida, la primera sincera en lo que le pareció una eternidad. Fue una noche muy larga, mamá. Lo sé, dijo ella, atrayéndolo finalmente hacia sí en un segundo abrazo, más fuerte, y escondiendo su rostro en el hueco de su cuello. Te vi. En las noticias, de pie allí, en ese lugar horrible. Pensé que mi corazón se iba a detener otra vez. Eri tampoco lo soltó. Yuta se apartó suavemente para mirar a su madre de nuevo. Extendió la mano, que se detuvo sobre su rodilla antes de posarse allí con delicadeza. El músculo estaba firme. La piel, cálida. La parálisis que había marcado sus vidas desde el accidente simplemente, había desaparecido. Déjame adivinar. ¿Eri? Aiko sonrió. Sí, Eri. Yuta bajó la mirada hacia Eri. La chica alzó la vista. Sus ojos rojos e hinchados por el llanto brillaban con un orgullo silencioso y feroz. No dijo nada, solo asintió levemente y de forma brusca. Una cálida sensación se extendió por su interior. La atrajo hacia sí y le besó la coronilla. Gracias, bola de nieve, dije con voz ronca. Gracias. El rostro de Eri irradiaba felicidad. Unos metros más atrás, Aizawa y Nezu se mantenían a una distancia respetuosa. ¡Qué escena tan conmovedora!, exclamó Nezu sonriendo. Aizawa asintió, con el ceño fruncido, pensativo. ¿Y qué hay de la isla? ¿HMM? Nezu no respondió de inmediato. Bueno, la verdad es que depende. Sin embargo, creo que es algo que podemos hablar más adelante. Ya veo. Al oír esto, Aizawa no insistió. 159. Capítulo 154. De vuelta a casa 3. La sala común de Ux Alliance estaba llena de gente y se respiraba un ambiente de incertidumbre.
Desde la batalla ocurrida hace 2 horas, en lo que los medios de comunicación denominan ahora Zona Cero en Tokio, así como la sucesión de brotes en todo Japón, la UA ha sido puesta bajo confinamiento indefinido por orden del propio director. Con las clases canceladas y sin ninguna otra actividad recreativa permitida fuera de las paredes de su residencia estudiantil, el resultado fue que cada estudiante de la clase 1 recurrió a diferentes actividades para distraerse después de innumerables discusiones. Y, para colmo, fracasaron en todas ellas simultáneamente. Sato estaba en su tercer intento de aprender a preparar té con yaoyorozu y, de alguna manera, había producido algo que olía terriblemente mal. Kaminari estaba tumbado en el sofá, con el teléfono pegado a la cara, revisando las noticias sobre los acontecimientos que había presenciado personalmente horas antes en directo por televisión. Uraraka estaba sentada a la mesa con un libro de texto abierto y llevaba 40 minutos sin pasar página. Hiro tenía los auriculares puestos, supuestamente escuchando música, pero en realidad miraba al vacío. Finalmente, confirmando una vez más que Akutami y Yuta, previamente incluido en la lista de víctimas de la línea Yamanote, llegó a la Academia UA hace aproximadamente 2 horas en compañía del héroe profesional Eraseread. El director de la UA, Nezu, emitió un breve comunicado confirmando la supervivencia del estudiante y solicitando a los medios de comunicación que respeten el perímetro de seguridad de la escuela. El monitor gigante del salón mostraba imágenes de las puertas de la UA. En pantalla, un video de Aizawa con su bufanda de captura azotando a la prensa fuera de la barrera de la UA. Una breve y clara toma de una figura pelirroja a su lado antes de que se cerrara la puerta de personal. El reportaje actuó como un imán, atrayendo a los estudiantes dispersos, alejándolos de sus distracciones fallidas y dirigiéndolos hacia el centro de la sala común. Hola, chicos. Yuta ha vuelto. Las noticias dicen que está en el campus. Kirishima gritó. ¿Ha vuelto? Kaminari alzó la cabeza. El golpeteo rítmico de los auriculares de Hiro contra la pared también cesó. Uno a uno, todos abandonaron lo que estuvieran haciendo y se dirigieron al salón. Tiene buen aspecto, dijo Mezo, pero un par de prendas que flotaban en el aire lo apartaron bruscamente. Oye, apártate. Déjame ver. Agakure acercó su cabeza invisible al televisor. Sí, es él. Kirishima sonrió. ¿Y bien? ¿A qué esperamos? Vamos a verlo. Sí, claro que sí. Pensar que seguía vivo después de todo esto. De ninguna manera. Una voz interrumpió antes de que la clase pudiera avanzar. Todos se giraron para ver a Ida de pie, completamente erguido, la personificación de seguir las reglas bajo presión. ¿Has olvidado un detalle crucial? Estamos en confinamiento. La directiva del colegio fue explícita. Todos los alumnos deben permanecer en la residencia hasta nuevo aviso. La euforía se disipó. Claro. Sí. Kaminari bajó el teléfono. Entonces, ¿nos quedamos aquí sentados? El anuncio del director fue muy claro, dijo Ida con franqueza. El nivel de seguridad está al máximo. Debemos permanecer en las residencias hasta que un miembro del profesorado nos dé la señal de que todo está bien. Sé cuál era la directiva, dijo Kaminari. Entonces entenderás por qué estamos sentados aquí. Lo entiendo. Eso no significa que me guste. Yo tampoco, pero deambular por el campus ahora sería infringir las normas y podría acarrear todo tipo de consecuencias, y Ida se detuvo. Uraraka-san, ¿qué estás haciendo? Todos se giraron para ver que Uraraka ya estaba a medio camino de la entrada, ajustándose las zapatillas con una determinación silenciosa pero firme. Me voy, dijo, con un semblante inusualmente serio en su rostro. Ida estuvo desaparecido durante semanas. Tuvimos un funeral. Todos estábamos tristes y lloramos. Si por fin ha vuelto, no voy a esperar a que me den el alta para comprobar si está bien. Uraraka-san. Esto es sumamente inusual. Exclamó Ida, agitando el brazo con furia. Piensa en los riesgos para la seguridad. Todo el país es un caos ahora mismo y hay prensa afuera. Estoy con ella, interrumpió Kirishima, poniéndose de pie y crujiéndose los nudillos. Sentarme aquí a verlo en una pantalla me parece mal. No es de hombres ignorar a un amigo que acaba de volver de entre los muertos. Estoy de acuerdo. Agakure se levantó de un salto. Voy a ir a ver a ese malvado yo mismo. ¿Quién viene conmigo? Yo. Literalmente está en el mismo edificio, dijo Mina. O mejor dicho, en edificios contiguos. El mismo campus. El mismo aire, ¿no? Momo juntó las manos con expresión de preocupación, aunque algo tímida. Quizás lo mejor sea que sigamos las instrucciones.
Al fin y al cabo, siempre podemos volver a verlo más tarde ahora que ha regresado. Creo que deberíamos ir. Es en el campus. Si vamos en grupo, será menos probable que nos castiguen si los profesores saben el motivo. Croak, añadió Tsuyu, aunque parecía dudar. Ida se quedó boquiabierto mientras la opinión pública se volvía en su contra. ¿Ustedes, Midoriya, no vas a decir nada? Se giró hacia Midoriya, pero lo vio en silencio durante un rato. No estoy muy seguro. Yo soy. Se lo interrumpió. La clase comenzó a degenerar en un acalorado debate. La mitad de los alumnos buscaban sus zapatos y la otra mitad intentaba mantener el orden. Clic. Clic. El sonido de unas botas golpeando el suelo de madera interrumpió la discusión. Bakugo había salido de su habitación, completamente vestido, con la chaqueta abrochada hasta la barbilla, y ya estaba en el Genkan, metiendo los pies en sus zapatillas sin siquiera molestarse en desatar los cordones. ¿Kaachan? ¿A dónde vas? Preguntó Midoriya. ¿A dónde crees que voy, Deku? ¿A comprar un supermercado? Bakugo frunció el ceño, con el rostro convertido en una máscara de irritación concentrada. Ustedes, los extras, hablan demasiado. Bakugo-kun. Tú especialmente debes quedarte. Gritó Ida. Cállate, cuatro ojos. Ustedes, cobardes, pueden quedarse aquí y esperar a que les demos permiso para respirar, me da igual. Escupió Bakugo, agarrando con fuerza el pomo de la puerta. Tengo cuentas pendientes con ese cabrón ahora que ha vuelto de entre los muertos. ¿Cómo se cree que puede morir y volver ileso? Voy a verlo con mis propios ojos y luego le voy a dar una paliza por hacernos quedar como idiotas. Gruñó, visiblemente más irritable de lo normal, agarró la manija y abrió la pesada puerta de un tirón. Muévela, oh. Bakugo se quedó helado. Aizawa estaba de pie en el porche, con la mano levantada como si fuera a llamar. Tenía el pelo revuelto, los ojos inyectados en sangre y parecía que no había dormido desde que empezó la guerra de los Quirks. Y, en efecto, no había dormido. Junto a él estaba un chico con una sudadera negra demasiado grande. Su cabello rojo estaba cubierto de polvo, y una niña pequeña de cabello blanco se aferraba a su cuello como un koala bebé. Tú, comenzó Bakugo. Látigo. Antes de que Bakugo pudiera terminar la palabra, la bufanda gris de captura se enroscó alrededor de su cuello y torso, ajustándose al instante. Aizawa ni siquiera cambió su expresión. Sus ojos brillaban con un tenue y amenazador color rojo. ¿Qué decías sobre desobedecer órdenes directas, Bakugo? GKH. Suéltame, vagabundo. Bakugo se retorcía, pero era prácticamente un burrito humano. Sensei. El resto de la clase estalló, abalanzándose hacia la puerta en una oleada de jadeos y gritos. Se detuvieron a 1 metro de distancia, formando una pared de asombro colectivo. Sus miradas recorrieron desde Bakugo, envuelto en una especie de burrito, hasta el profesor cansado, y finalmente se posaron en el chico que sostenía a la chica. Yuta cambió el peso de Eri al entrar en la sala común desde las escaleras. Aizawa lo siguió, arrastrando a un Bakugo momificado que aún se debatía. Por un instante, nadie dijo palabra. Finalmente, hola, dijo Yuta con voz ronca. Saludó con la mano libre, con un gesto debilitote. Perdón por el susto. El silencio duró exactamente 1 segundo más antes de que la habitación estallara. Amaka. Está aquí de verdad. Ashido y Agakure lideraron la carga, pero Aizawa se interpuso entre ellos y Yuta al instante. Apártense. 1,5 metros, ordenó. La clase se detuvo en seco. Ya ha sufrido bastante esta noche. Si alguno de ustedes lo acosa, estará castigado hasta la graduación. Su ceño fruncido se suavizó al liberar a Bakugo del agarre de la bufanda. Íbamos de camino a la oficina de recuperación de chicas y decidimos pasar por aquí, por si acaso alguno de ustedes pensaba romper las reglas haciendo lo que estaban a punto de hacer hace un momento. Su voz se volvió más grave. La mayoría de los chicos tragaron saliva ruidosamente. Por suerte, pasaron muchas cosas anoche y estoy demasiado cansado para darle mucha importancia, así que dejaremos pasar esto. Mineta se acercó a Yuta y finalmente lo tocó con el dedo. Por desgracia, es real. Al instante siguiente, Aizawa lo envolvió con su bufanda de captura. Espera, sensei. ¿Quién es esa niña? Exclamó Kaminari, señalando la pequeña figura oculta en la sudadera de Yuta. ¿Es tuya? ¿Encontraste una hija mientras estabas muerto? No seas idiota, espetó Hiro, aunque sus propios ojos estaban muy abiertos por la curiosidad. Todas las miradas se centraron en el pequeño bulto que Yuta sostenía en brazos.
Con tanta atención, la pequeña Eri se encogió aún más. Yuta la movió ligeramente, acariciándole la espalda con pequeños círculos suaves mientras ella asomaba un ojo rojo y cauteloso. Esta es Eri, dijo Yuta en voz baja. Es, de la familia. Y ha tenido una semana muy larga, así que, por favor, ¿podrían bajar el volumen? La transición fue instantánea. La energía caótica de la clase 1A, normalmente tan fuerte que hacía temblar los cimientos, se transformó en una serie de susurros agudos y apagados. Ashido y Agakure parecían a punto de estallar de ternura. Parece una pequeña bola de nieve, susurró Uraraka, con las manos sobre el corazón. Es linda. Las manos invisibles de Toro aplaudieron mientras su ropa hacía todo tipo de movimientos. La miró a los ojos. Eri, estos son mis compañeros de clase de los que te hablé. Perdona si hacen un poco de ruido. ¿Quieres saludarlos? Hola. Ah. Qué lindo. Se oyeron chillidos que hicieron que todos se estremecieran. En un instante, Yuta se vio rodeado por 5 chicas a pesar de la advertencia de Aizawa. De ninguna manera, dijo Mineta a través de la bufanda. Así que ese es su plan, ¿eh? Usar a una linda niña para ganarse su corazón. Silencio. La bufanda se apretó, casi asfixiándolo. Esto es un doble rasero. Qué bien que hayas vuelto. Exclamó Kirishima, con el puño en alto. No teníais ni idea de lo decepcionados que nos pusimos cuando nos enteramos de la noticia. ¿Verdad, chicos? En efecto, dijo Ida, ajustándose las gafas. Fue bastante difícil mantener la unidad de la clase sin todos nuestros alumnos, añadió, con la voz cargada de una emoción inusual. Aunque debo reprenderte formalmente por el estrés extremo que tu ausencia le causó al delegado de la clase. Sí, ponte en la fila, 4 ojos, gruñó Bakugo, frotándose el cuello donde le había quemado la bufanda. Se acercó, inclinándose sobre Yuta con un ceño fruncido que no le llegaba a los ojos. Pareces un desastre, Akutami. ¿Qué pasó? Simplemente desapareciste en un accidente durante 2 semanas y luego apareciste en la batalla más importante del país junto a All Might. Sí, dijo Uraraka, haciendo una pausa. Lo último que supimos es que estabas en el tren atacado por la Liga de Villanos. ¿Cómo escapaste? ¿De verdad te arrojaron al océano como dicen los informes? Es una larga historia. Ha sido una noche bastante movida, dijo Yuta, dándole una palmadita en la cabeza a Eri. Me alegra verte también, Bakugo. ¿Me echaste de menos? El rostro de Bakugo se ensombreció. Estás bromeando, ¿verdad? Momo, que estaba delante junto a las demás chicas, parecía pensativa. Ya veo. Esa llamada de la semana pasada seguro que era tuya, ¿verdad? HMM. Yuta miró a su alrededor. Sus palabras llamaron la atención de todos. Así es, interrumpió Midoriya, con los ojos muy abiertos. Ahora lo entiendo. La razón por la que el señor Aizawa y All Might no estuvieron en la escuela estos últimos días fue para ir a buscarte, ¿verdad? Ah, por cierto, ¿cómo está All Might? Surgieron varias preguntas. Antes de que Yuta pudiera decir nada, Aizawa interrumpió. La mayor parte de esa información es confidencial. Y para quienes preguntan por All Might, actualmente recibe la mejor atención médica disponible. Más allá de eso, mejor no pregunten. La sala quedó sumida en un silencio sombrío y momentáneo. La mención de All Might les recordó que, si bien su amigo estaba frente a ellos, el mundo exterior aún se tambaleaba. Clasificado o no, dijo Kirishima, rompiendo el silencio con una sonrisa, estás aquí. Esa es la única victoria que me importa hoy. Estoy totalmente de acuerdo. Exclamó Kaminari, aunque bajó la voz como le habían pedido. Basta. Ya llevamos 20 minutos de retraso. Akutami tiene que estar en la enfermería para asegurarse de que no le pasa nada. Pero si solo está sentado ahí. Puede hablar mientras está sentado. Protestó Agakure, mientras su forma invisible se acercaba para observar mejor los ojos de Yuta. No, dijo Aizawa, dejando de lado su tono. Ha estado en un campo de batalla o en un avión durante casi las últimas 6 horas. Muévase. Se volvió hacia Yuta. Ella. Si voy a Recovery Girl, probablemente tendrá que venir conmigo. La chica no se había separado de él desde que regresó. Aizawa dejó escapar un largo y cansado suspiro. Bien. Pero el resto de ustedes, dirigió su mirada a la clase, fijando específicamente en los que ya estaban buscando sus chaquetas. Esto no es una invitación para seguirme. Cualquiera que sea sorprendido fuera de este edificio sin un pase tendrá que limpiar los terrenos del campus hasta el próximo año escolar. ¿Me explico? Sí, sensei, corrió la clase.
¿Te está gustando la historia? ¿Quieres seguir leyendo? Apoya la novela y desbloquea el acceso anticipado a capítulos inéditos uniéndote a mi Patreon. Nivel agua, $5, lee 3 capítulos antes de su lanzamiento público. Nivel tierra, $7, lee 5 capítulos por adelantado, con información adicional, notas del autor y contenido detrás de cámaras. Nivel fuego, $10, lee 8 capítulos por adelantado, obtén acceso completo a todos los extras y vota en encuestas exclusivas para obtener contenido adicional. Patreon con /future805 e incluso una pequeña contribución marca una gran diferencia. Gracias por leer. 160. Capítulo 155. De vuelta a casa 4. Bien. Aizawa miró a la clase por última vez. Volverá cuando Recover Eagle le dé el alta. Hasta que la escuela levante el confinamiento, permanezcan en el edificio. Se giró hacia la puerta. Yuta movió el peso de Eri y lo siguió, deteniéndose en el umbral durante medio segundo. Hasta luego, dijo, dirigiéndose a todos los presentes, y salió. La puerta se cerró con un clic tras ellos. La sala común de Youth Alliance quedó sumida en un breve silencio cuando se marcharon. Entonces todos empezaron a hablar a la vez. Parecía estar bien, ¿verdad? Preguntó Mina a los demás. Sí, prácticamente. ¿Acaso su peculiaridad no se regenera o algo así? ¿No debería estar bien? Los auriculares de Hiro llegaron a los oídos de Kaminari antes de sacudirlo con una explosión de sonido. ¡Ay! ¿Por qué hiciste eso? No ese tipo de multa, idiota. ¿Acaso tienes sensibilidad? ¿Qué se supone que significa eso? Kaminari, con el cráneo aún resonando, seguía confundido. Creo que se refiere al estado emocional actual de Akutami, intervino Ida. Ha estado involucrado en varios sucesos peligrosos que probablemente le han pasado factura. Piénsalo. Solo conocemos el incidente de la línea Yamanote. Desconocemos lo que ha vivido en estas 2 semanas. Sin embargo, regresó solo para encontrarse en medio de una crisis nacional. Sí. No creo que ninguno de nosotros estuviera bien después de eso, añadió Kirishima, recostándose en el respaldo del sofá. Estábamos todos aterrorizados solo con verlo en la pantalla. Imagínate estar allí en persona. Me da mucha pena por él, añadió Momo. Quizás deberíamos hacer algo. ¿Cómo qué? Bueno, supongo que algo para animarlo. Tal vez una pequeña reunión con, el rostro de Uraraka se iluminó. Ya sé. ¿Te refieres a una fiesta sorpresa de bienvenida? Todos estaban atónitos. ¿Eh? Uraraka golpeó con fuerza la palma de su mano. Eso es. Así es. Si está deprimido, es nuestro deber como compañeros animarlo. ¿Qué mejor manera de hacerlo que pasar un tiempo juntos? El rostro de Ida reflejaba una alarma extrema. Un momento, Uraraka. ¿Qué estás diciendo? Los estudiantes de la UA tienen prohibido salir del recinto escolar en días normales. Además, hoy no es un día normal. No podemos celebrar una fiesta mientras estemos confinados. Por supuesto que no será ahora. ¿Y quién habló siquiera de dejar la escuela? Podemos celebrarlo aquí mismo, en la sala común. Exclamó Uraraka, señalando el amplio espacio con una radiante sonrisa. Tenemos la cocina, los sofás, y Sato-kun puede preparar algo delicioso para la ocasión. Sato se animó, señalándose el pecho con el pulgar. Puedo tener un pastel de bienvenida a casa listo para cuando regrese. De triple chocolate, del bueno. O podemos hacer pastel chifón si lo prefieren. Genial. Momo puede crear los accesorios y la decoración. Y puedo colgarlos. Exclamó Agakure, agitando las mangas con entusiasmo. Voy a iluminar tanto este lugar que no podrá estar de mal humor. Ida guardó silencio por un momento. Pero, la logística. El nivel de ruido. Las órdenes del director sobre la sobriedad y la concentración durante una crisis nacional. Vamos, Ida. Deja de estar tan tenso un momento. Zero se acercó y le puso un brazo en el hombro. Tal como dijiste, ha pasado por mucho. Si nos quedamos sentados con cara de tristeza, no lo ayudamos a superarlo. Somos sus amigos. Se supone que debemos ser su normalidad de nuevo, ¿no? La postura rígida de Ida flaqueó. Observó los rostros esperanzados de Uraraka y los demás, luego la puerta por la que Yuta acababa de salir. Finalmente, dejó escapar un largo y profundo suspiro y se ajustó las gafas. Muy bien. Si se trata de una iniciativa para estabilizar la salud mental de un compañero y reforzar nuestra unidad de clase, entonces la permitiré. Sin embargo, debemos asegurarnos de que la cocina quede impecable después y que el ruido no supere los 70 decibelios.
Hagamos de esta la bienvenida más eficiente y organizada en la historia de esta academia. Ese es el espíritu. Exclamó Kirishima, alzando el puño en el aire. Se giró hacia el resto de la sala, con los ojos brillantes. Muy bien, ¿quién más se apunta? Hagamos de esta la mejor bienvenida de la historia. Claro, ¿por qué no? Dijo Hiro con una leve sonrisa, haciendo girar el conector de los auriculares alrededor de su dedo. Suena divertido, no tengo nada mejor que hacer, añadió Hiro encogiéndose de hombros. Una a una, las afirmaciones fueron llegando hasta que la atención se centró en el fondo de la habitación. Todoroki miraba al suelo, con los brazos cruzados sobre el pecho. Una sombra parecía cernirse sobre él, una sombra que ni siquiera la brillante luz de la habitación podía disipar. ¿Todoroki-kun? Preguntó Midoriya en voz baja. Lo siento, pero no puedo asistir, dijo Todoroki sin levantar la vista. Todavía no tengo noticias sobre el estado de mi padre. No es nada grave, pero ahora mismo no tengo ganas de participar. La sala quedó en un silencio sepulcral. Así es. A todos se les recordó que el estado de Endeavor, así como el de otros héroes, era desconocido en ese momento. Lo entendemos, Todoroki, dijo Mina con dulzura, con una expresión llena de compasión. Por favor, no te sientas presionado. Nosotras también estamos aquí para ti. Un coro de suaves sí, hombre, y tómate tu tiempo, siguió mientras Todoroki se daba la vuelta, su silueta luciendo más solitaria de lo habitual. En medio de la tensa atmósfera, el fuerte golpeteo de las botas militares resonó hacia el ascensor. Bakugo, que había estado observando todo el intercambio con un rostro impasible e indescifrable, se estaba marchando. Kirishima parpadeó, notando el movimiento. ¿Eh? Bakugo, ¿no te apuntas a esto? No, no lo soy, espetó Bakugo sin disminuir la velocidad. Tengo cosas mejores que hacer con mi tiempo que jugar a las casitas. Vamos, hombre, no te pongas así, insistió Kirishima, dando un paso al frente. Es solo una fiesta. También te perdiste el concurso de habitaciones de la semana pasada. Esto es por Akutami. Bakugo se detuvo. Luego se giró lo suficiente para que pudieran ver su perfil. En él se apreciaban sus familiares cejas fruncidas y un ceño fruncido que empezaba a asomar. ¿No lo ven, verdad? La pregunta silenció cualquier intento de respuesta. Todos ustedes planean perder el tiempo organizando una fiesta y horneando pasteles, dijo Bakugo. Mientras tanto, la persona que tanto les preocupa se ha vuelto mucho más fuerte que todos ustedes. ¿De qué estás hablando, Bakugo? El rostro de Bakugo se ensombreció y finalmente se giró. ¿Acaso ninguno de ustedes vio las noticias, o es que todos lo olvidaron selectivamente? Miren el maldito mundo que hay afuera. Señaló vagamente hacia las ventanas. El país está sumido en el caos. All Might ya no es el héroe indestructible que era, y a innumerables héroes profesionales les han robado sus poderes. Las cárceles están destruidas y sus reclusos han escapado. Los villanos ya no se esconden. Bajó la mano. No sé por lo que pasó ahí fuera, y no digo que no sea trágico. Pero mientras estábamos aquí, en este pequeño refugio seguro, se hizo más fuerte. Me giré hacia el ascensor. Las puertas se abrieron con un suave tintineo. Por si lo has olvidado, se acercan los exámenes finales y no pienso volver a quedarme atrás en nada. Estaré en mi habitación estudiando. No me molestes. Las puertas del ascensor se cerraron con un silbido, dejando un silencio denso en la sala común. La emoción de hacía unos instantes se había desvanecido al chocar de lleno con la cruda realidad. Bakugo, siempre tiene que ser así, murmuró Kaminari. No se equivoca del todo, respondió Midoriya. El mundo está cambiando. Las noticias dicen que la comisión de héroes está hecha un desastre, y con All Might, bueno, las cosas van a ser diferentes a partir de ahora. Miró a Todoroki, cuya mirada seguía fija en el suelo, y luego volvió a la clase. Pero precisamente por eso debemos hacer esto. ¿Eh? ¿Qué quieres decir, Midoriya? Preguntó Kirishima. Porque Yuta-kun es nuestro amigo, respondió Izuku con una pequeña sonrisa decidida. Ser un héroe no se trata solo de hacerse más fuerte o de luchar. Se trata de apoyarnos mutuamente cuando las cosas se ponen difíciles. Bakugo tiene razón en cierto modo, pero Uraraka también. No podemos dejar que el miedo a lo que ocurre fuera nos arrebate nuestra humanidad. Ida se ajustó las gafas, su expresión pasó de alarma a un solemne y respetuoso asentimiento. Bien dicho, Midoriya-kun. Deja de lado la mentalidad heroica. No podemos ignorar la importancia de la fortaleza mental y el compañerismo. ¿Sí? Trabajo en equipo. Exclamó Ashido. Muy bien. Empecemos.
La tensión de la noche comenzó a canalizarse hacia un propósito único y productivo. Momo empezó a visualizar las dimensiones de las pancartas, mientras que Sato se dirigió a la despensa para revisar su reserva de harina de alta calidad. Oficina de recuperación para chicas, ala de profesores. El olor estéril del ala médica contrastaba fuertemente con la cálida atmósfera de los dormitorios. Recovery Girl no esperó a que hablaran. Simplemente señaló con su bastón la cama más cercana. Siéntense. Yuta se sentó en el borde de la cama, con la espalda apoyada en ella. No era la primera vez que estaba en su oficina. Una hora más o menos después de realizar varias pruebas. Una vez que se dieron los resultados, la anciana guardó silencio durante unos 20 segundos. Bueno, eso es algo que no se ve todos los días. Su grito fue lo suficientemente fuerte como para que lo oyeran. ¿Qué? ¿Pasa algo? Aizawa frunció el ceño. Eso depende de cómo definas la palabra incorrecto. Se dio la vuelta y le entregó los resultados de la prueba.